Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, profe. Bien, ¿se escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Bien, si quieren ir dejando el presente en el chat, yo después los copio. Bueno, la clase pasada arrancamos entonces con la bolilla 16, habíamos visto medidas cautelares en general, vimos embargo, secuestro, inhibición general de bienes, y llegamos a ver anotación de litis, ¿no? Nos quedamos ahí. Bien, bárbaro. ¿Pudieron averiguar lo que les pedí la clase pasada, tanto de bienes inembargables como de alguna noticia que ustedes consideren que pueda haber alguna medida cautelar que no esté contemplada específicamente en el código? Sí, yo estuve buscando y hay muchísimos causales legales en cuanto a la farándula. Pero bueno, también noté que hay muchos fallos de la Corte que no lo consideran como una medida cautelar, sino más bien una medida autosatisfactiva, porque una vez dictada agota el proceso, mientras que la cautelar no agotaba el proceso en sí, sino que requería como una mínima contradicción, mientras que la cautelar se dictaba inaudita par. También vi que como que se alegaba el derecho de la libertad de expresión por quienes. Bien, bien, Julieta. Sí, la mayoría de la jurisprudencia últimamente está tendiendo a considerar bozal legal una medida autosatisfactiva. ¿De qué va a depender que se le catalogue en realidad como una medida autosatisfactiva o como una medida cautelar? Si resulta accesoria a un proceso de fondo o no. Si se pide en el marco de un daños y perjuicios, porque ya se habló de esa persona, por ejemplo, se difundieron fotos y lo que se persigue a su vez es un daño por afectación a la dignidad, ya hablamos que va a ser una medida quizás en el marco de otro proceso. Pero si es de manera autónoma para que no se filtren fotos o no hablen de determinada persona pública o privada, sí sería una medida autosatisfactiva. En realidad lo que hay que analizar son los caracteres, ¿sí? Para poder diferenciar si se dan las condiciones o no de que sea medida cautelar o medidas autosatisfactivas. Claro, eso también había notado, de que tenía que ser accesorio a un proceso. Bien. Ahora ese tema lo vamos a delimitar bien cuando veamos en la última parte de esta bolilla la medida autosatisfactiva y la tutela anticipada o cautela material, ¿sí? Tiene varios nombres. Bien, esa era una de las cosas que tenían que buscar, y la otra era ejemplos en la jurisprudencia de bienes inembargables. ¿Alguien encontró alguno que quiera compartir? Yo encontré un fallo en el cual se declaraba inembargable las camas de un geriátrico. Habían embargado un geriátrico y bueno, bien inembargable eran las camas de los abuelos. Pero solo eso Bien. hay un montón, pero bueno. Bien. Hay un montón, sí. ¿Algún otro que haya encontrado a alguien? El tema de las pensiones, Romina, sí puede ser, también está previsto. Lo mismo con, por ejemplo, los créditos de indemnizaciones, digamos, no los créditos, las indemnizaciones en procesos laborales, por ejemplo, también son vulnerables. No sé si encontraron algún otro. Los agarré el lunes tarde, deben estar cansados o dormidos ya, la mayoría. Bueno, vamos a ver si se despiertan con esta bolilla, porque es la verdad que la última parte es más complicada de lo que estuvimos viendo, pero bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces. Si para el final de la clase se descontracturan un poco y quieren contar lo que consiguieron o lo que encontraron, les vuelvo a preguntar. Bien. Bueno,
Nos quedamos entonces, la última medida cautelar específica que vimos fue la anotación de litis, que habíamos dicho que era una medida publicitaria, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la prohibición de innovar, ¿sí? La prohibición de innovar lo que busca es mantener el determinado estado, el status quo sería de determinada situación de hecho de derechos, ¿sí? Inmovilizar, impedir un cambio en esa situación, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, durante el tiempo que tarde el proceso, ¿sí? Pues estábamos hablando de medidas cautelares y eran accesorios, ¿sí? Nos ponemos ahí en tema. Entonces, mientras dura el principal, se inmoviliza mediante la medida cautelar de prohibición de innovar la situación de hecho de derecho de determinada cosa, ¿no? De determinada situación. ¿Cuáles son los requisitos de esta medida cautelar? Bueno, en principio es una medida cautelar bastante gravosa, entonces se va a otorgar con criterio restrictivo, y el código nos agrega 2 presupuestos más a los que nosotros tenemos en cualquier medida cautelar, que ¿cuáles serán? Alguien que lo recuerde. Verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Y la contracautela. Bien. Perfecto, Nazaret. Exactamente. Además de esos presupuestos, vamos a tener un par de requisitos que van a ser la existencia de un proceso pendiente, ¿sí? Y el segundo requisito, que no haya otra medida prevista por el ordenamiento jurídico que sea menos perjudicial y logre una cautela, la cautela necesaria, ¿no? Lo que estamos pidiendo. Si nosotros vemos que con otra medida cautelar se solucionaría el problema, como es de criterio restrictivo, el juez no le va a hacer lugar a este tipo de medidas. Pero si no existe otra medida que sea menos perjudicial, y a su vez hay un proceso pendiente y se dan todos los requisitos, se puede pedir la medida cautelar innovativa. Yo ahora les voy a compartir pantalla del precio, así lo van siguiendo, pero el ejemplo que les había dejado yo era, por ejemplo, supónganse que el examen, el segundo parcial de Derecho Procesal Civil y Comercial, Comisión 2, es escrito, supónganse, ¿no? Y encontramos que uno o varios alumnos están copiando, ¿sí? La facultad, la universidad tiene previsto unas ciertas pautas que hay que seguir para hacer un sumario administrativo para poder expulsar a un alumno de la facultad, ¿sí? No es que directamente se lo expulsa. Pero supónganse que se está discutiendo la expulsión, ¿no? Ustedes, como alumnos que quieren seguir cursando y quieren seguir aprobando materias en tanto dure ese sumario, pues investigación, y se los expulsa efectivamente o no, ¿qué medida cautelar pueden llegar a pedir para eso mismo? Para poder seguir cursando, aprobando materias, que les sigan pasando la nota, ¿sí? Por ejemplo, esta medida. ¿Por qué? Porque ustedes son estudiantes al día de la fecha, y al día que solicitan la medida son estudiantes y pueden rendir, ¿sí? Entonces se inmovilizaría ese estado de estudiantes, podrían cursar, podrían rendir, se les podría pasar la nota en tanto se discuta si se los expulsa o no, ¿sí? Si ustedes efectivamente el día de mañana son expulsados, esta medida ya no tendría lugar. ¿Por qué? Porque inmovilizaríamos una situación que no es la que están buscando ustedes, ¿sí? ¿Se entiende? Este es un ejemplo muy sencillo, pero como para ponerlos en tema, después van a terminar de entender la medida de prohibición de innovar en la bolilla siguiente, en la 17, cuando veamos, por ejemplo, los interdictos, que van a ver que hay distintas medidas cautelares que aplican a cada interdicto en particular, y una es esta, ¿sí? Ya lo vamos a ver la clase que viene o la otra. Bien, voy a compartirles pantalla, así vamos siguiendo. Avísenme cuando se vea. ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí, se ve, sí. Buenísimo. Estábamos en prohibición de innovar entonces. ¿Cuándo se va a dar esta medida cautelar? Cuando sea necesario mantener el status quo existente, cuando la situación deba permanecer inmovilizada hasta la terminación del juicio, ¿sí? Como comentábamos recién. Bien, los requisitos, ya los charlamos recién, los comunes a cualquier medida y la existencia de un proceso pendiente, ¿sí? Y que no haya una medida menos perjudicial para asegurar el objeto perseguido. ¿Por qué? Porque dijimos que era restrictivo. Bien. Vamos a pasar a la prohibición de contratar, ¿sí? La prohibición de contratar
hay varios autores que dicen que es como una versión limitada de la prohibición de innovar, ¿sí? Que directamente es para mantener una situación en el sentido de que no se pueda contratar con determinadas personas o sobre determinados bienes, ¿sí? Esta medida cautelar lo que busca es que en una situación concreta, ¿sí? Mediando una situación concreta, la parte perjudicada se abstenga de contratar, ¿sí? La vamos a tener en el 231, que dice que cuando por ley o contrato, o para asegurar la ejecución forzada de los bienes objeto de juicio, procediese la prohibición de contratar sobre determinados bienes, el juez ordenará la medida. Individualizará lo que sea objeto de la prohibición, disponiendo que se inscriban los registros correspondientes y se notifique a los interesados y a los terceros que mencionen solicitar, ¿sí? Ojo con esta medida, porque habíamos hablado que como eran las medidas cautelares, instrumentales, accesorias, tenían un plazo de caducidad, el de los 107, ¿sí? En este caso, en la prohibición de contratar, el plazo de caducidad no va a ser de 10 días, sino de 5. Es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Y la medida asimismo va a quedar sin efecto en cualquier momento que se demuestre que resulta improcedente. Para la clase que viene, que espero encontrarlos un poquito más despiertos y con las cámaras prendidas. Sé que es lunes y cuesta hasta ahora, pero bueno. Para la clase que viene quiero que me traigan ejemplos de prohibición de contratar. Así la bajamos a la realidad entre todos. Yo les voy a dar uno solo en este momento, que es, por ejemplo, la prohibición que tienen los cónyuges de hacer contratar sobre los bienes que eran de la sociedad conyugal, ¿sí? Que no se van a poder contratar si se dispone esta medida cautelar durante los 6 meses desde la sentencia de divorcio, ¿sí? Esto también, búsquenlo, así queda de ejemplo más tangible. A ver, voy a chequear el chat. Ah, bien, son los presentes. Bárbaro. Bueno, avanzando con la bolilla, nos queda intervención en administración judicial. Bien. La vamos a ver de los artículos 222 a 227, ¿sí? Y van a ver que tenemos 3 tipos de interventores judiciales, ¿sí? El primero es el interventor recaudador, después tenemos el interventor pedor, y por último, aquel interventor que hace las veces de administrador judicial y desplaza, ¿sí?, a quien estaba ejerciendo la administración de determinada sociedad. Bien, ¿quiénes pueden pedir esta medida cautelar? Bueno, los acreedores, cuando sean acreedores sobre sujetos que tengan bienes productores de rentas, ¿sí? O frutos, como puede ser, por ejemplo, el acreedor de un comercio gastronómico, ¿sí?, de un supermercado, algún rubro que tenga una caja. Entonces, por lo general, en este tipo de situaciones, cuando las pide el acreedor, se va a dar el primero de los interventores, que es el recaudador que les comentaba. Ahora lo vamos a pasar a desarrollar en profundidad. Después también lo puede pedir este tipo de medida el socio de una sociedad, ¿sí? Cuando quien esté a cargo, quien esté en la administración de la misma, ya sea el gerente de una SRL, el director de una el presidente del directorio de una SA, ¿sí? Dependiendo qué sociedad, cuál va a ser el que ejerza los actos de administración, pero bueno, cuando por actos u omisiones de esa persona que esté a cargo de la sociedad, se representen situaciones que pongan en peligro el giro normal, ¿sí?, de la empresa. Bien. Todavía del recaudador, del interventor recaudador, ¿estaba hablando? No. En general. Ah, Pueden pedirlo tanto cualquiera. los acreedores. Pasa que el tema de cuando se trata de un acreedor, por lo general, el tipo de interventor que se utiliza es el recaudador, que ya lo vamos a ver ahora a continuación. Pero bueno, pueden pedir esta medida, que va a proceder a falta de cualquier otra medida cautelar eficaz o como complemento de alguna otra dispuesta, por ejemplo, como complemento de un embargo, ¿sí? Entonces la puede pedir el acreedor si hubiese de recaer sobre bienes productores de frutos o rentas, o el socio respecto de la sociedad cuando por actos u omisiones se perjudique
el normal, o se ponga en peligro el normal desarrollo de la empresa. Bien, interventores dijimos que teníamos tres: interventor recaudador, interventor informante o veedor, e interventor que hace las veces de administrador judicial, ¿sí? El interventor recaudador no va a tener injerencia en lo que es la administración de la sociedad o del negocio. Lo que va a hacer es limitarse a seguir las instrucciones del juez, ¿sí? Como una forma de ejecutar el embargo, ¿sí? Y va a estar desarrollada esta tarea por un contador, un auditor, que se los va a designar, ¿sí? Con el alcance que fija el juez al momento de ordenar esta medida. Su tarea va a ser recaudar por la sociedad o por la empresa hasta cubrir el monto, ¿sí?, de la cautela. Bien, el monto de la recaudación lo va a fijar el juez, ¿sí? No va a poder exceder nunca el 50% de las entradas brutas. ¿Por qué? ¿A alguno se le ocurre? Sería confiscatorio. Sí, Máximo, en realidad, claro, si a un comercio le sacás más del 50% de las entradas brutas, muy posiblemente se vea obligado a presentar un concurso o quiebra, ya que, bueno, tienen gastos, lógicamente, fijos. Pero bueno, el monto lo va a establecer el juez, ¿sí? Y no va a poder exceder este 50%. Se va a depositar en una cuenta judicial, ¿sí?, que va a ordenar, o sea, el oficio va a pedirle al Banco Provincia, sucursal Tribunales, que abra una cuenta, ¿sí?, a nombre del juzgado, en la cual se le va a depositar, ¿sí?, el monto que se ha designado en el proveído. Bien, para que proceda este tipo de interventor, de este tipo de intervención, mejor dicho, es necesario que se acredite, ¿sí?, además de los límites del derecho, peligro de la demora, eventualmente la contracautela, se tiene que acreditar que el embargo por sí solo no es insuficiente, ¿sí? Si no, no va a proceder esta medida. Entonces, un ejemplo de este tipo de interventor es, por ejemplo, a ver, Alicia tiene un restaurante y Julieta es su acreedora. Como con el embargo no le resulta suficiente y lo puede acreditar, Julieta va a pedirle al juez que designe un contador o un auditor que haga las veces de interventor recaudador y que vaya al comercio de Alicia, se ponga en la caja a mirar y a ver, separar la plata que va entrando, ¿sí?, hasta el monto que indique el juez. Puede ser un monto diario, puede ser un monto, ¿sí? Bien. La idea es que recaude capital, intereses y costas, y ahí cesaría la intervención del interventor. Ya vamos a ver más adelante igual cuáles son los deberes y las obligaciones de este interventor. Bien, tenemos también el interventor informante o veedor, que este se va a limitar solamente a observar, ¿sí?, como dice su nombre. Es una figura similar a la que estaba en el artículo 115 de la Ley de Sociedades, del informante, el interventor informante, pero con la salvedad de que no solamente va a poder intervenir en sociedades, sino también en relación a bienes cuyo propietario es una persona humana, ¿sí? Va a tener que observar, mirar, estar atento al desarrollo de los negocios de la empresa o del comercio, ¿sí?, con la periodicidad que el juez indique, ¿sí?, en el proveído. Bien. Y por último tenemos el administrador judicial. Este ya tiene otros requisitos aparte, ¿sí? Está en el 224, y este tipo de interventor, que hace las veces de administrador judicial, lo que va a hacer es desplazar al actual administrador, que estuviera designado por el estatuto de la sociedad, se lo va a apartar, y va a quedar a cargo este administrador judicial, ¿sí? Es una medida sumamente excepcional, restrictiva, de emergencia, ¿sí?, y se va a adaptar solamente en casos extremos, cumpliéndose los requisitos que vamos a ver ahora. Al momento de pedir la medida cautelar o con anterioridad al pedido de la misma, sí o sí se tiene que haber
promovido acción para remover al administrador, ¿sí? Si nosotros solicitamos esta medida y no pedimos la remoción con anterioridad o simultáneamente al pedido, nos van a rechazar esta medida cautelar. Asimismo, en este caso sí o sí, no tiene que pedir un socio de la sociedad. No puede ser un acreedor. Va a tener que ser un socio de la sociedad quien pida la administración judicial. Asimismo, se tiene que haber agotado toda la vía contractual tendiente a revocar esa designación, es decir, tenemos que mirar el contrato social, ver qué tiene previsto ese contrato social para remover ese administrador y se tiene que haber agotado esa vía. Y asimismo tenemos que demostrar los presupuestos de cualquier medida cautelar, que como dijimos ya mil veces, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, ¿sí? En cuanto a las atribuciones, las va a fijar el juez, pero son las que normalmente se le confiere al directorio o a la gerencia de la sociedad. Bueno, deberes de los interventores, tenemos desempeñar el cargo con arreglo de las directivas que les dé el juez, presentar informes periódicos, ¿sí? El juzgado va a indicar con qué periodicidad se van a realizar esos informes, si van a ser informes semanales, si van a ser informes mensuales, trimestrales, ¿sí? Y al terminar con su tarea, ahí van a tener que presentar un informe final, ¿sí? En tanto no presenten ese informe final, van a ver que después no se les va a fijar los honorarios, se van a fijar recién después de presentado el informe final. Y por último, tenemos que evitar adoptar medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones, ¿sí? O que comprometan la imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producir un daño o menoscabo a la sociedad, a la empresa, ¿sí? Estos son los deberes del interventor. Bien, en cuanto a los honorarios, ya les adelanté, van a ser fijados por el juez, dependiendo de las tareas desarrolladas, una vez presentado el informe final. Sin embargo, si la tarea encomendada es sostenida en el tiempo, ¿sí? Es de larga duración, pueden pedir un adelanto, un anticipo de honorarios, y bueno, el juez decidirá si corresponde o no, ¿sí? Pero si supónganse, se trata de una tarea que no son 3 meses, sino que son 2 años, se va a poder pedir un anticipo de honorarios, ¿sí? Bien. Bueno, esto es intervención judicial entonces. Y nos quedaría ver de esta bolilla la medida cautelar innovativa y nos metemos de lleno al desastre y a lo difícil de la bolilla. Bien, la medida cautelar innovativa, entonces, ya de acá en adelante, esto es una aclaración que les voy a hacer, de medida cautelar innovativa al resto de la bolilla, se trata de temas que no están legislados en nuestro código, ¿sí? Son creaciones pretorianas, que están admitidas en la jurisprudencia, hay un montón de doctrina al respecto. A los fines del estudio de esta bolilla, vamos a seguir al doctor Peirano, pueden encontrar material en PDF seguro, en internet. Esto no quita que ustedes estudian de otro autor. Sin embargo, sepan que hay muchas diferencias al respecto, porque uno de los pioneros en el tema sí es el doctor Peirano. Entonces, voy a hacer hincapié en eso. Sin embargo, si ustedes me justifican el día de mañana en el examen de qué autor leyeron y por qué me contestan algo un poquito distinto, no hay problema, pero estaría bueno que lo lean del doctor Peirano porque es el que más ha desarrollado el tema. Es un tema que empezó a surgir tanto la medida cautelar innovativa como cautela material y medidas autosatisfactivas, surgieron en la época del 90, empezaron en la década del 90 a individualizarse estos institutos, y bueno, hay provincias que sí han adoptado los mismos y están legislados en sus códigos, por ejemplo, el Código de Chaco, el Código de La Pampa, ¿sí? El Código de Santa Fe, pero bueno, nosotros
al día de hoy no los tenemos, son figuras que no tenemos en el código, pero sí están previstas en el anteproyecto. Que yo al final se trata para leerles qué es lo que dice puntualmente del tema del anteproyecto. Pero bueno, cerrando este paréntesis que hicimos, vamos a arrancar entonces con la medida innovativa. Bien. El doctor Peirano distingue dentro de lo que es la actividad precautoria dos funciones de la misma, ¿sí? Tenemos la función conservativa y la función innovativa. La función conservativa es lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Tratar de conservar el objeto de la pretensión en miras a una futura sentencia favorable, ¿sí? Para poder ejecutar la misma. En cambio, ¿sí? La función innovativa nos indica, partimos de la base de que se va a frustrar, o sea, esa frustración del derecho va a operar si no se cambian las cosas imperantes al momento. ¿Sí? Se parte de esa base. Nosotros cuando vimos recién prohibición de innovar, vimos que trataba de inmovilizar cierta situación de hecho y de derecho, o de derecho, ¿sí? Mantener ese status quo. Bueno, ¿en qué se traduce entonces la prohibición de innovar? En no haga lo que aún no hizo, ¿no? El juez diría eso, no haga lo que aún no hizo. En cambio, con la medida cautelar innovativa, el juez lo que estaría diciendo es deshaga lo que ya se hizo, ¿sí? Porque este tipo de medida tiene un efecto retroactivo. Lo que va a ordenar es variar el estado de derecho existente al momento de iniciarse el juicio, ¿sí? Es decir, se va a tratar de retrotraer las cosas al estado anterior al acto o al hecho que se cuestiona en ese proceso principal, ¿sí? Sin perjuicio de que va a continuar el trámite hasta la sentencia definitiva. ¿Qué requisitos va a tener este tipo de medida? Bueno, los presupuestos de cualquier medida cautelar, pero asimismo es de criterio restrictivo. Así que es una medida gravosa, es una medida que, dependiendo qué autor se siga, por eso les aclaraba lo de los autores, hay autores que dicen que estaría contemplada en el mismo artículo que la prohibición de innovar, pero sería con efecto retroactivo, cosa que no todos los autores están de acuerdo. Y después tenemos la mayoría de la doctrina, que lo que nos indica es que es una medida cautelar genérica del 232, y de esa manera nosotros lo podemos pedir al juez, ¿sí? Si bien nosotros le pongamos el nombre de medida cautelar innovativa, como no está legislada en el código, tenemos que justificar y entrar por algún otro lugar, ¿no? Y la manera de entrar y pedir sería mediante una medida cautelar genérica. Bien. Este tipo de medida, ¿cómo surge? Surge en la década del 90, como les comentaba, y surge en un fallo de cámara, ¿sí? De la Cámara de Rosario, en la cual uno de los camaristas era el doctor Peirano, y a raíz del fallo Bortulé Néstor con Jockey Club, ¿sí? Con Jockey Club de Rosario. Les voy a resumir básicamente el fallo como para que lo entiendan. Si quieren lo pueden buscar, está en internet, se puede leer. Es un fallo interesante porque es uno de los primeros que trata el tema acá en Argentina. Bortulé era un joker, ¿sí? Corría carreras de caballo. En cierto momento, ¿sí? Se lo inhabilita por varios años para ejercer su profesión, porque aparentemente Bortulé lo que había hecho era darle una descarga al caballo para que corriera más rápido, ¿sí? Había alterado al mismo para que corriera más rápido, entonces se lo inhabilita. Él ya está inhabilitado, se parte de esa base, a él ya lo inhabilitan. ¿Qué es lo que hace Bortulé? Presenta, en primera instancia, lógicamente, un pedido solicitando la nulidad de esa sanción, ¿sí? Pero pide como medida cautelar una prohibición de innovar, pidiendo que, en tanto se decida acerca de la nulidad, que va a tardar 1, 2, 3 años, él pudiera correr, ¿sí? Él pudiera seguir ejerciendo su profesión de joker. ¿Qué es lo que pasó? Lógicamente en primera instancia le dijeron, no procede una medida cautelar de prohibición de innovar, porque el estado actual de las cosas es que estás inhabilitado. Entonces, si pedís una medida de no innovar, se congela tu estado de hecho y de derecho y estás inhabilitado, no podés correr.
¿Qué hace Bortolé? Apela, va a la Cámara, y en la Cámara entienden que en realidad el pedido de él está bien fundado, hay verosimilitud en el derecho, hay peligro en la demora, porque una vez que dejara de correr ya su carrera, básicamente si estaba 2 o 3 años sin correr, se iba a terminar. Como estaba bien fundado el pedido, lo que había pasado era que había encuadrado mal, ¿sí? ¿Qué hace la Cámara? Dice, en realidad lo que está pidiendo Bortolé acá no es una prohibición de innovar, ¿sí? Sería lo contrario, sería una medida cautelar innovativa. En realidad lo que hace la Cámara es advertir ese germen de cautelar innovativa. ¿Por qué? Porque entiende que lo que buscaba era la retroactividad al momento de cuando él podía correr y no estaba inhabilitado. Entonces la Cámara resuelve por revocatorio, ¿sí? Revoca la resolución que no le brindaba la medida y le da una medida cautelar innovativa permitiéndole correr, ¿sí? Este, bueno, es el primer fallo en el cual se trata la cuestión. Si quieren buscarlo, está interesante para que lo lean. Bien. ¿Qué autor dije? El doctor Peirano, Máximo. Bien. Bueno, la regulación, lo que les comentaba, no está contemplada en el Código de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sí está contemplada en el Código de la Pampa, en el Código de Chaco, creo que era el artículo 305 del Código de Chaco, y ya está en el anteproyecto del Código de la Provincia de Buenos Aires, pero bueno, todavía no tenemos nuevo código, pero tanto esta figura como la cautela material, las tutelas anticipadas, las medidas autosatisfactivas, prontamente cuando se reforme el código, seguramente ya las tengamos en nuestro código. Bien. Como les comentaba, algunos autores consideran que que la medida cautelar innovativa, ¿sí?, entraría por la puerta del 232, las medidas cautelares genéricas. ¿Se entendió entonces cuál es la diferencia entre la prohibición de innovar? Bien, ahí la veo solamente Alicia. Están todos, ahí estoy viendo más, perfecto. Bien, bien. Bueno. Y vamos a entrar de lleno acá, que son las figuras más controversiales, donde los límites son muy confusos, muy difusos, muy finitos, y depende del autor que ustedes sigan, determinada situación, determinado ejemplo va a ser un caso u otro, ¿sí? Bien. La tutela de urgencia, ¿sí? Ya vamos a partir de la base de que todo lo que vimos hasta ahora son medidas cautelares, ¿sí? Donde lo que se quiere es preservar o mantener una situación o un objeto. Ahora bien, de acá en adelante, lo que vamos a ver, cautela material y medidas autosatisfactivas, ya son diferentes. Son procesos o procedimientos urgentes, ¿sí? Es tutela de urgencia, y van a ver que los requisitos y los presupuestos cambian. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es distinguirlas. Para eso les traje un cuadrito, ¿sí?, para tratar de distinguirlas, porque muchas veces, como les comentaba, como no los tenemos legislados en nuestro código, depende del autor que sigamos o del juzgador, en el caso de que nos basemos en jurisprudencia, en fallos, depende del ojo del juzgador o del autor que sigamos, va a ser un instituto o el otro, ¿sí? Entonces vamos a partir de la base de que la tutela de urgencia, ya partimos de la base de que hay una urgencia, entonces esta tutela de urgencia reconoce, sin contar el amparo, que lo van a ver en una bolilla aparte, y van a ver después por qué no lo estamos contando en este momento, ¿sí? Sin contar el amparo, hay 3 tipos de procesos urgentes. Tenemos las medidas cautelares, que son urgentes porque necesitamos un peligro en la demora, ¿sí? Pero van a ver que las otras 2 son más urgentes todavía. Tenemos la cautela material, también conocida como tutela anticipada o sentencias anticipatorias. Van a ver que en el programa las tienen como categorías distintas, pero las vamos a estudiar como una sola,
¿sí? A los fines prácticos de esta bolilla es lo mismo, cautela material que sentencia anticipatoria o tutela anticipada. Y las medidas autosatisfactivas. Entonces, en orden de requisitos y de urgencia, de menor a mayor vienen las medidas cautelares, después la cautela material y por último la medida autosatisfactiva. Bien, ¿cuál es el rasgo identificatorio de esta cautela material o sentencia anticipatoria o tutela anticipada? ¿Sí? Es que su dictado va a coincidir de manera total o parcial con la pretensión de fondo, ¿sí? Pero va a necesitar a su vez la demostración de una urgencia impostergable que la justifique, ¿sí? Y acá, ojo, ya no hablamos más de verosimilitud en el derecho, ni peligro en la demora. Hablamos de probabilidad superior a la simple apariencia, ¿sí? Es decir, en vez de verosimilitud en el derecho, un escaloncito más arriba. Ya no hablamos de la verosimilitud, que era el humo de buen derecho, ese olorcito a que el derecho que estábamos invocando era probable, sino que... Sí, Claudia. No me ubico ahora en qué punto del programa estamos. ¿Qué estamos con medidas innovativas? O no lo encuentro porque Claro. el programa unidad 16 termina con medida cautelar innovativa. ¿Y este tema dónde estaría encuadrado? Mira, tenés otro programa entonces, porque es el punto que le sigue. A ver, bueno. ¿vos de dónde estás leyendo el programa? ¿Tenés un programa viejo o lo sacaste de...? No, lo saqué del campus, o sea, me figura punto 8, medida cautelar innovativa, concepto génesis, y después arranca con unidad temática 17, procesos especiales, desalojo, Claro, no, interdicto. le falta una partecita. A ver, déjenme chequear, ya que estamos. No, sí le En el falta, Classroom, si el que figura... Ah, le figura, el resto le figura. No, yo también lo tuve que agregar porque le falta Yo todos lo los imprimí. programas. Ah, qué Lo raro. agregué de la cursada anterior, lo agregué y puse autosatisfactivas. ¿Qué pasa ahí? Claro, yo lo imprimí Qué del raro, porque está... Claro. Y está copiado del blog, el del Classroom. Capaz que no se llevó En el Classroom tampoco estaba. en bolilla 16. Bolilla 16. No. Quedó acá, miren, en el punto 1. Antes estaba, ahí está, fue un error mío decirles que era el último punto. Está en el punto 1. Antes estaba en el punto 9, estaba como un punto separado, y en 2019, cuando se modificó el programa, quedó en el punto 1. Ven que dice medidas cautelares, y después tenemos, claro, al final del punto 1, cautela material, autosatisfactiva y sentencia anticipatoria. Sí, ahora Bien. sí. Bueno, no, me asusté, digo, capaz que lo transcribimos mal y no estaba, pero no, Pensé sí, que es un tema. tenía equivocado y que estaba estudiando otro programa. No, se invirtieron los puntos, ahora quedó en el punto 1. Bueno, entonces, volviendo a cautela material, ¿sí? Dijimos que coincidía el dictado de esta cautela material o sentencia anticipatoria de manera total o parcial con la pretensión sustancial o de fondo, pero ya no hablábamos de verosimilitud en el derecho, sino que hablábamos de probabilidad superior a la simple apariencia, es decir, un poquito más que la verosimilitud en el derecho. Y asimismo tampoco hablábamos de peligro en la demora, ¿sí? Hablamos de irreparabilidad del perjuicio. Es decir, si no se toma esta medida, si no se anticipa esta tutela, ¿sí? Ya el perjuicio va a ser irreparable. Entonces ya estamos un escalón más arriba con medidas cautelares, que lo que queríamos era asegurarnos que la sentencia el día de mañana, si nos era favorable, fuera ejecutable. Ahora ya hablamos de una urgencia tal, ¿sí? Que si no se toma las riendas de la acción en este momento, que lo estoy pidiendo, si no se anticipa esa jurisdicción, ya el daño va a ser irreparable, el perjuicio va a ser irreparable. Bien, yo les traje ejemplos, ¿sí? Para que puedan, porque hasta ahora vieron las características, pero sería lógico que me digan, ¿y qué es una cautela material o una sentencia anticipatoria? Bueno, yo les traje ejemplos
Varios de estos ejemplos en profundidad los vamos a ver la clase que viene conmigo cuando veamos bolilla 17 y veamos desalojo, pero en definitiva tenemos ejemplos legales y ejemplos jurisprudenciales, ¿sí? Ejemplo jurisprudencial, el primero que van a tener que leer, yo igual ahora se los voy a comentar un poquito, es el caso Camacho Acosta, ¿sí? De la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1997. En Nazaret, no precisamente, ahora lo vamos a ver cuando veamos el cuadro y distingamos, van a ver que no. Pero está buena la pregunta. Partan de la base de que en estos tres tipos de proceso, tanto en medidas cautelares como en el caso de la cautela material, no se van a sustanciar. La medida autosatisfactiva es dudoso. Se va a sustanciar, ya lo vamos a ver ahora cuando la veamos en profundidad, pero solamente se va a correr traslado a la contraria, si eso no implica ni siquiera el mínimo riesgo de que la medida se frustre. Si se sospecha que esa medida se va a frustrar, ni siquiera se la va a sustanciar. Pero ahora lo vamos a ver a continuación. Bueno, dijimos Camacho Acosta, y después ejemplos legales tenemos el 610, el 676 Visiter, que es lo que hace al desalojo anticipado, que ya lo vamos a ver la clase que viene, y también lo que es alimentos provisorios, ¿sí? Estos son los ejemplos. ¿Y por qué el caso Camacho Acosta? Bueno, en Camacho Acosta, si bien no se lo encuadra como una cautela material o sentencia anticipatoria, sino que lo que hace la Corte es encuadrarlo como una medida cautelar innovativa, van a ver que lo que se busca es adelantar, ¿sí?, el objeto de la pretensión. O sea, ¿qué es lo que pasa en Camacho Acosta? Camacho era un trabajador, un día trabajando, sufre un accidente, se corta un brazo, ¿sí? Lógicamente, inicia el proceso tendiente a la indemnización que le correspondía, pero bueno, al haberse cortado el brazo izquierdo, necesitaba con urgencia la prótesis, porque cuanto más tiempo pasaba desde que se empezaba a curar la herida hasta poder ponerse la prótesis, el daño iba a ser irreparable en el sentido de que la movilidad del brazo iba a ser casi nula, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Camacho no tenía el dinero para acceder a esa prótesis, entonces lo que hace, en primera instancia, ¿sí?, en el marco del proceso de daños y perjuicios, pedir un embargo. Pero además del embargo, pedir que se le adelante ese dinero que obtendría en la sentencia definitiva para poder comprar la prótesis, ¿sí? El juez de primera instancia no le hace lugar al pedido, le hace lugar al embargo, sí, pero no le adelanta el dinero. Apela, va a la Cámara Sala J, digamos, la Sala J de la Cámara Nacional, lo que le dice es lo mismo, básicamente, que no encuentra una verosimilitud suficiente como para adelantar la sentencia, que tiene que esperar el tiempo normal del proceso, que ya tiene un embargo. Camacho entonces acude recurre a la Corte Suprema, ¿sí?, y la Corte reconoce esa urgencia y revoca tanto la resolución de Cámara como la de primera instancia, la cataloga como una medida innovativa en realidad, pero no lo es, es cierto, una medida cautelar innovativa, porque no se pueden retrotraer las cosas al estado anterior, él perdió el brazo, ¿sí? Pero bueno, en esta ocasión, la Corte lo que hace es equipararla a una medida cautelar innovativa y adelantar el dinero necesario para la prótesis de lo que obtendría en la sentencia definitiva, ¿sí? Con este fallo lo que hace la Corte básicamente es reconocer que ante determinadas circunstancias, con una gravedad importante, donde ya no hablamos de verosimilitud en el derecho, hablamos de irreparabilidad del perjuicio, y no solamente hay verosimilitud en el derecho, sino que hay un poquitito más que la simple apariencia, la Corte reconoce la posibilidad de adelantar esa jurisdicción, ¿sí?
de adelantar el objeto de la sentencia. Entonces, bueno, de esa manera lo que hace Camacho Acosta es poder acceder a la prótesis, ¿sí? Este fallo, búsquenlo, léanlo, está interesante, que si bien no lo caratula como una cautela material o sentencia anticipatoria, reconoce esa posibilidad y da pie a que se empiece a discutir del tema, ¿sí? Y los ejemplos legales, bueno, los pueden leer, 610, 1676 visitar, que lo van a ver igual conmigo en la próxima clase, y el tema de alimentos provisorios, ¿sí? Bien. Después teníamos medidas autosatisfactivas. Y estas son las que son más cuestionadas, es la figura más cuestionada desde el lado de la bilateralidad, ¿sí? Desde el lado del principio de bilateralidad. Porque básicamente no se va a sustanciar o se va a hacer en una muy breve audiencia, siempre y cuando no exista ni la mínima posibilidad de que por dilatar el tiempo y tener esa audiencia se frustre ese derecho, ¿sí? Si la urgencia y la situación no lo amerita, se va a dictar en la audita parte. En realidad lo que se discute es el tema de la violación o no al principio de bilateralidad, y lo que dice la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia es que en realidad es una violación que no es real porque después se puede apelar, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver en qué casos puntuales son y por qué decimos que es difícil, y por qué también se discute esto del principio de bilateralidad, ¿no? Bien, ¿qué es la medida autosatisfactiva? La podemos definir como un requerimiento urgente, ¿sí? Al órgano judicial, que se agota con su despacho favorable, y termina con una sentencia de mérito que acoge la pretensión, ¿sí? Son soluciones autónomas, urgentes, muy urgentes, despachadas sin audita parte, cuando ya no hablamos de, esperen que vamos a volver acá, y acá ya no hablamos de verosimilitud en el derecho, ni de probabilidad superior a la simple apariencia. Hablamos acá de directamente un derecho cierto, o presumiblemente cierto, lo suficientemente cierto, pero no tan cierto como la cosa juzgada. Vamos de vuelta. No hablamos de verosimilitud en el derecho, que hablábamos de eso en las medidas cautelares, no hablamos de fuerte probabilidad, como hablábamos en la cautela material o en las sentencias anticipatorias, sino que hablamos de certeza. Un derecho cierto, o presumiblemente cierto, ¿sí? Pero menor a la cosa juzgada porque todavía no tenemos la sentencia definitiva, ¿sí? La cosa juzgada es lo único que nos da la certeza, la sentencia. Sin embargo, es un derecho que está ahí, casi, ya. Un derecho cierto o presumiblemente cierto. Bien, tampoco hablamos de peligro de la demora, también hablamos de irreparabilidad del perjuicio. Entonces, pasando en limpio la definición, se trata de un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota con su despacho favorable, no siendo necesaria entonces la iniciación de una ulterior acción principal para evitar la caducidad, porque a diferencia de las medidas cautelares, este tipo de medidas no es accesoria, no es instrumental, es autónoma, ¿sí? Bien. Como les comentaba, es la más cuestionada desde el punto de la bilateralidad, pero se puede apelar, ¿sí? Y por lo general no se va a correr traslado porque ese traslado es incompatible con este tipo de medida, ¿sí? Bien, requisitos, los que les comentaba recién, ya casi una certeza, menor a la cosa juzgada, pero hablamos de certeza, y no hablamos de un simple riesgo, sino que haya probabilidad cierta de consecuencias irreversibles, que haya irreparabilidad del perjuicio, ¿sí? En cuanto a la contracautela, como siempre, va a ser a criterio del juez. Tengan presente siempre que la máxima en materia de contracautelas, a mayor verosimilitud en el derecho, menor la contracautela, y en este caso no hablamos de verosimilitud directamente, hablamos de certeza, ¿sí?
con menor grado a la cosa juzgada, pero certeza. Bien. Un ejemplo para que les quede presente de qué tipo de medidas hablamos, sería cuando, o sea, se puede iniciar una medida autosatisfactiva, por ejemplo, en el caso de que haya que transfundir un menor y los padres no autoricen esa transfusión por motivos religiosos, ¿sí? Hay una urgencia y ya hay una irreparabilidad del perjuicio en el caso de que no se tomen medidas. Por lo general lo van a ver en temas de derecho de la salud, lo van a ver en temas, hay un montón, a ver, esto precisamente para la clase que viene también, nos vamos a tomar unos minutitos para que ustedes me traigan ejemplos, ¿sí? Porque hay en todas las áreas del derecho. Hay medidas autosatisfactivas en la parte de derecho del consumidor, en el derecho laboral, en el derecho de propiedad horizontal, en el derecho previsional. Lo que más van a ver quizás es el derecho a la salud, ¿sí? Pero hay en varias ramas del derecho. Bien. ¿De qué manera entonces vamos a tratar de fijar los conceptos? Acá les hice un cuadro, que por apurada, como siempre, me equivoqué acá, ahora se los voy a copiar 2 veces lo mismo, ahora les digo que va en ese cuadrito para que no se confundan después. Este es un cuadro comparativo, ¿sí? Siguiendo tanto al doctor Peirano como a la doctora Mabel de los Santos, que también tiene un artículo muy interesante sobre el tema de medidas cautelares y la diferencia con las medidas autosatisfactivas y con la cautela material, que estaba en su momento en la fotocopia de la facultad, en la fotocopiadora. Voy a ver si lo consigo, se lo subo. Bueno, tenemos 3 columnas, ¿sí? Medidas cautelares, cautela material, tutela anticipatoria o sentencia anticipatoria, y medidas autosatisfactivas. En los 3 casos partimos de la base de que existe una urgencia. Presuponen urgencia, ¿sí? Pero ojo acá, las medidas cautelares y la cautela material o la sentencia anticipatoria son accesorias a un proceso principal, ¿sí? Son instrumentales. Esto no sucede con la medida autosatisfactiva, en la cual lo mismo que estoy pidiendo se agota en sí mismo, ¿sí? Volvemos al ejemplo anterior. Si yo transfundo un menor en oposición de los padres por motivos religiosos, si el día de mañana no había derecho para hacerlo, supónganse, ¿sí? No le podemos decir, sáquenle la sangre, límpienlo, porque la verdad que la recibió sin derecho, ¿sí? Se agota en sí mismo, se agota con ese dictado. Bien, no es necesario entonces promover otra acción porque no tenemos un plazo de caducidad, no es accesoria. Bien, en cuanto al dictado de las medidas cautelares, ya vimos que eran dictadas in audita parte. La cautela material o la tutela anticipatoria también es in audita parte, con la distinción, ¿sí?, de que se va a poder pedir únicamente luego de trabada la litis, ¿sí? Y la medida autosatisfactiva, ya directamente, acá olvídense de lo que puse, porque este va abajo, van a ser dictadas en principio in audita parte, y si se puede, si no corre riesgo la pretensión, se va a sustanciar en una audiencia muy acotada, muy breve, y con un plazo, por lo general los códigos que ya tienen legislada la medida autosatisfactiva dan un plazo no mayor a 3 días, por ejemplo, para la audiencia. Se decide todo muy rápido. Bien, porque tenemos una urgencia importante, que es lo que veníamos hablando. El nivel de urgencia y el nivel de certeza de derecho y de peligro en la demora, siguiendo el cuadrito de izquierda a derecha, van a ver que van de menor a mayor, en cuanto a requisitos y a urgencia. Bien, ¿en qué momento podemos pedir la medida cautelar? Bueno, lo vimos en la clase pasada, la podíamos pedir antes de iniciar el proceso, en cuyo caso estábamos atados a un plazo de caducidad. Podíamos pedir la medida cautelar simultáneamente con la demanda o en el marco del proceso, ¿sí? E incluso en la etapa de ejecución de sentencia podíamos pedir alguna medida cautelar. Bien, en cuanto a la cautela material o sentencia anticipatoria, ¿sí?, directamente la vamos a poder pedir solo después de contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerlo. ¿Por qué? Porque se van a dictar una vez trabada la litis recién, ¿sí?
Y por último, las medidas autosatisfactivas que van a proceder solo cuando no exista ningún otro mecanismo procesal legislado que conceda tutela judicial efectiva, ¿sí? Si existe otro mecanismo, si el juez considera que hay otro mecanismo, ¿sí?, que va a tutelar de manera correcta, de manera efectiva, la pretensión, no va a otorgar este tipo de medidas, ¿sí? Bueno, en cuanto a los presupuestos, ya lo hablamos recién, medidas cautelares, verosimilitud en el derecho, cautela material, fuerte probabilidad o certeza provisoria, y medidas autosatisfactivas, certeza de la existencia del derecho, obviamente menor a la cosa juzgada, ¿sí? Y en cuanto al peligro en la demora de las medidas cautelares, en ambos institutos que estuvimos viendo recién, ya no se pide un peligro en la demora, sino que lo que se necesita es demostrar la irreparabilidad del perjuicio. En los tres, tanto medidas cautelares como cautela material, como medida autosatisfactiva, la contracautela la va a fijar el juez, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Y en cuanto a los caracteres de mutabilidad, es decir, recuerden que uno de los caracteres de las medidas cautelares era que eran mutables, ¿sí?, que a su vez también eran provisorias, que iban a mantenerse mientras las circunstancias se mantuvieran, las circunstancias que generaron el dictado de esa medida. Vamos a ver que en medidas cautelares y cautela material tenemos esos dos caracteres que son mutables y son provisorias, pero no en las medidas autosatisfactivas. ¿Por qué? No son mutables porque ya equivalen a una sentencia. Habíamos hablado que eran autónomas, se agotaban con su dictado, ¿sí? Entonces equivalen a una sentencia y no son provisorias, sino que son definitivas, ¿sí? Bueno, después por último, para terminar el tema, les traje ejemplos, ¿sí?, de medidas cautelares, todos los que vimos en la clase anterior y gran parte de los que vimos hoy: embargo, inhibición general de bienes, secuestro, anotación de litis, prohibición de contratar, prohibición de innovar, ¿sí? Son medidas cautelares. Después, cautela material, lo que les comentaba, tenemos ejemplos jurisprudenciales, por ejemplo, Camacho Costa, o legales, 610, 676 Visiter, alimentos provisorios, ¿sí? Y acá voy a hacer un paréntesis, porque también se los voy a decir la clase que viene o la otra cuando veamos desalojo. Cuando hablamos del desalojo anticipado, van a ver que hay varios autores, que quizás algunos estén leyendo ustedes para seguir el programa. Muchos autores hablan de la medida cautelar del desalojo, ¿sí? Del desalojo anticipado como una medida cautelar. No significa que esté mal, ¿sí? Son diferencias entre distintos autores. Sin embargo, se las suele encasillar como sentencia anticipatoria, ¿sí? Porque van a ver que el mismo código lo dice. Poder pedir estas medidas cuando se haya trabado la litis, ¿sí? No se pueden pedir con anterioridad al proceso, ni simultáneamente con la interposición de la demanda, sino que sí o sí tiene que estar trabada la litis. El mismo código nos dice, lo cual es un rasgo distintivo del resto de las medidas cautelares, ¿no? Entonces van a ver que dependiendo del autor que ustedes sigan, van a hacer una medida cautelar, o van a hacer una sentencia anticipatoria, tutela anticipada, lo que significa si en el parcial les preguntamos puntualmente dentro del desalojo, háblenos del desalojo anticipado, y dicen que es una medida cautelar, no está mal. Sin embargo, simplemente van a tener que decir qué autor estuvieron leyendo, ¿sí? Lo mismo que si dicen que es una tutela anticipatoria o sentencia anticipada, digan que en realidad nos estamos basando para decir eso en lo que dice el doctor Peirano, ¿no? Bien. Siguiendo, cerrando ese paréntesis, ejemplos de medidas autosatisfactivas van a tener que buscar para la clase que viene, ¿sí? Por lo general se utilizan para casos de salud, para la entrega de medicamentos, por ejemplo, oncológicos o de algún otro tipo, transfusiones de sangre cuando se nieguen los padres de los menores por motivos religiosos, ¿sí? Estos son algunos ejemplos. Bien, venimos bien, se entendió más o menos las diferencias, porque al no estar legislados, acá se suele hacer todo el mundo una ensalada de frutas,
los límites son muy delgados, muy confusos, y a veces cuesta. La veo a Alicia sintiendo, sí, está difícil. Pero bueno, con el cuadrito van a andar bien, y como les digo de vuelta, mientras que sepan identificar las diferencias entre las medidas cautelares y los institutos, como la línea es muy delgada, digan qué autor están siguiendo y no va a haber problema, ¿sí? Pero bueno, si tienen la posibilidad de leer al doctor Peirano, que sé que tiene varias obras en internet, estaría bueno porque es uno de los pioneros en el tema, ¿sí? Bien, les voy a leer entonces, antes de que termine la clase, no sé si alguien ya se despertaron un poquito más por lo que estoy viendo, no sé si alguno quiere compartir algún Acá caso de los que estamos, haya- vivos todavía. Ahí los vivos. veo, ahí los veo, ahí los veo. Sí, ahí los estoy viendo. Bien, bueno, ¿alguien quiere compartir algún otro o bien inembargable que haya encontrado? ¿Algún otro caso, si no, alguna otra opinión sobre lo que habían dicho al principio del bozal legal? No sé, si alguno quiere participar un poco, estaría bueno. Bien. Lo tomo como que no. Bueno, hoy no tengo suerte, la verdad. Bien, les voy a compartir, así les leo el anteproyecto para que tengan presente, ¿sí? Qué es lo que posiblemente, no implica, a ver, lo que les voy a leer no implica que vaya a salir así el día de mañana, ¿no? Cuando se reforme el código. Pero sí es lo que se está manejando y es bastante similar a lo que dicen los artículos que tratan el tema en otras provincias, como les había comentado en Chaco, en La Pampa, ¿sí? Lo que dice el anteproyecto es bastante similar. Y acá lo tenemos. Bien. Tutela anticipada, nos dice: luego de trabada la litis y a requerimiento de parte, el tribunal podrá anticipar total o parcialmente los efectos de la tutela pretendida en la demanda o reconvención si. Vamos de vuelta. Luego de trabada la litis, ya nos lo dice el mismo código. Este es el rasgo distintivo que lo puede diferenciar del resto de las medidas, como veíamos en el cuadro. Entonces, a requerimiento de parte, el titular podrá anticipar total o parcialmente los efectos de la tutela pretendida si existiese verosimilitud en el derecho en un grado mayor que el requerido para las medidas cautelares ordinarias, ¿sí? Si se advierte en el caso una urgencia impostergable tal que si la medida anticipatoria no se adoptara en ese momento, la suerte de los derechos se frustraría y se efectiviza contra cautela suficiente, ¿sí? Esto es lo que nos diría, lo que nos dice de hecho el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien. Medidas autónomas de tutela inmediata, que vendría a ser lo que es la medida autosatisfactiva, ¿sí? Los tribunales, a pedido fundado de parte, respaldado por prueba que demuestre una probabilidad seria de que el reclamo es atendible y que es impostergable para prestar tutela judicial inmediata, deberán excepcionalmente ordenar las medidas del caso a fin de prestar la protección judicial necesaria. Para ello, el requiriente deberá explicar con claridad que es necesaria la cesación inmediata de conductas o vías de hecho producidas o inminentes contrarias a derechos según la legislación de fondo o procesal, aportar todos los elementos probatorios que fundamenten la petición, demostrar que la violación del derecho es irreversible en los hechos, y demostrar que el interés del postulante se circunscribe de manera evidente a solo la solución de urgencia requerida, no extendiéndose a la declaración judicial de derechos conexos o afines. Como hablábamos hasta hace un ratito, acá queda clarísimo que necesitamos una urgencia impostergable, ¿sí? Irreparabilidad del perjuicio, y que es una medida autónoma, ¿sí? No nos deja extendernos a la declaración judicial de derechos conexos o afines. Se circunscribe únicamente a obtener la solución de urgencia requerida, ¿sí? Bueno, trámite, acá es lo que les comentaba, se pronunciará concediendo o denegando la medida. Cuando sea posible, la sustanciará previamente por el plazo que considere según las circunstancias, plazo nunca superior a 5 días. Para las situaciones no previstas se van a observar las reglas del sumarísimo. Es decir, como les comentaba, se va a sustanciar por un plazo no mayor a 5 días y únicamente si
cuando sea posible, es decir, cuando las circunstancias del caso lo ameriten, sin que exista la posibilidad de que se frustre ese derecho, ¿sí? Después nos va a hablar, esto si quieren está interesante que lean el anteproyecto, se los puedo dejar en el Classroom. Bien, nos habla también de las facultades del tribunal, de que no existe la caducidad, ¿sí? Porque es un proceso autónomo, cuáles son las opciones del demandado, ¿sí? Una vez decretada la medida, pedir suspensión, pedir la revocatoria, interponer un recurso de apelación, ¿sí? Después se los dejo entonces como para que lo puedan mirar. Hay varias cosas que están previstas en el anteproyecto que cambiarían en relación al código que tenemos vigente. Pero bueno. Bueno, por hoy los dejo entonces, me parece. Es algo que tengan alguna duda, consulta, ya los dejo descansar porque les veo las caras de dormidos y la poca participación, así que por A ser mí, lunes yo están perdonados, tengo- pero el lunes... El lunes es complicado, profe, no es que sea contra vos ni contra tu clase, pero un día complicado el lunes. No, yo los entiendo, queda también una- me cuesta un montón el lunes. Sí, Gonzalo. En la sentencia anticipatoria y en estas medidas autosatisfactivas, ¿qué estaría dictando el juez? ¿Una providencia simple? Mirá, Porque no se sustancia. en las medidas autosatisfactivas, sí, pero en las medidas autosatisfactivas equivale a una sentencia definitiva, ¿sí? Es por eso que es la más cuestionada dentro de lo que es, en miras al principio de bilateralidad, es la que más se cuestiona porque es un proceso autónomo y va a tener una sentencia definitiva, que después se va a poder apelar, obviamente. Pero la naturaleza, ¿sí?, de esa medida hace que sea urgente y que se sustancie únicamente si, digamos, si el caso en concreto lo permite, ¿sí? Por otro lado, la sentencia anticipatoria vendría a ser un anticipo de la jurisdicción, pero el juicio sigue. Después ese juicio donde vos pediste la sentencia anticipatoria va a continuar hasta la sentencia definitiva. En ese caso yo creo que sería una interlocutoria, porque va a tener que expresar, ¿sí?, por qué decide lo que decide. Incluso al estar trabada la litis, se puede adelantar, pero también hay otras opciones que tiene el demandado. Lo van a ver bien, el ejemplo puntual, el más puntual es el del desalojo anticipado, que lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y ahí les va a quedar claro que por más que se proceda a desalojar de manera anticipada, se continúa con el proceso, no es que se termina ahí, ¿sí? Lo que estamos haciendo con la sentencia, con la cautela material, es anticipar, y aparte puede ser de manera parcial y no total, el proceso va a continuar. No sé si más o menos evacué ahí tu duda, Gonzalo. Sobre Sí, todo con y la autosatisfactiva va a ser por definitiva. ejemplo, si es anticipatoria y dan dinero, después esa interlocutoria vendría a formar parte de la definitiva. Claro, en realidad va a haber una sentencia definitiva en la cual se va a tener en cuenta lo que se dijo en su momento, ¿no? Al momento de anticipar. Es decir, por ejemplo, si sobre todo vamos a verlo poniendo el ejemplo de Camacho Acosta, que le adelantaban la plata para la prótesis, ¿sí? Supónganse que la plata para la prótesis no iba a ser solamente el único dinero que iba a cobrar, iba a tener un daño moral, un daño psicológico, un montón de rubros más, ¿no? Se le anticipa la plata para la prótesis. Pero el proceso continúa y el día de mañana va a haber más rubros que sean parte de la indemnización. Lo que se va a tener presente es que en monto se le adelantó, digamos, en qué proporción se le adelantó esa tutela judicial, y bueno, ahí se tendrá que ver la cuantificación de los intereses de ahí a la fecha, de cuánto vale o no, o sea, se va a tener en cuenta esa sentencia interlocutoria, pero va a terminar ese proceso con una definitiva, ¿sí? A diferencia de la medida autosatisfactiva, que directamente es un proceso autónomo, ahí vamos a tener una sentencia definitiva, ¿sí?
Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Acá Nazaret pregunta si se pide contracautela. La contracautela en los 3 casos, ya sea medida cautelar, cautela material o sentencia anticipatoria, o las medidas autosatisfactivas, atendiendo a las circunstancias del caso, el juez va a fijar la contracautela que considere necesaria, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, los dejo entonces por hoy lunes, pero bueno, el tema es que a mí me toca todos los lunes. Para el próximo, por favor, un poquito más despierto. Un poquito, Sí, dormir tampoco me mucho. duermo yo, ¿eh? Yo arranco todos los días a las 6 de la mañana, ¿saben lo que me cuesta también llegar a esta hora? Pero bueno. Bueno, Bueno, cualquier duda me pueden mandar al mail. Yo, el preci ya se lo subí, ¿no? Tengo la duda siempre, no, me como parece lo que subo no. al final. No lo subí. Me parece Bueno, que voy a no. chequear si lo subí. Bien, si no lo subí, se lo subo ahora, les voy a subir el anteproyecto. Está subido, ¿no? Sí, creo que sí. Yo no lo vi. Como, por eso. Sí, al clase. como doy en la comisión de la mañana y en la comisión de la noche, a veces me olvido a quién le subo el material y tengo que andar chequeando, por eso mejor preguntar que dejarlos ¿Vos lo viste, sin Julieta? el material. Sí, está en el Classroom, Ah, Bien, perfecto. bárbaro. Me quedo tranquila. junto Bueno, les voy a subir un entonces el PDF. anteproyecto. Bien, les voy a subir el anteproyecto. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta me pueden preguntar. La clase que viene traigan ejemplos, por favor, de medidas autosatisfactivas. ¿Y qué otra cosa les había pedido? Ya, miren, ni me acuerdo yo. Así que, si Lo viendo del la bozal, clase se puede ser. acuerdan. No, lo del bozal me pedí la clase anterior ya. Ah, no, pensé que lo No, pedías de de nuevo. prohibición de contratar. Ejemplos de prohibición de contratar les pedí. Ahí está, para que fijen el tema. Bueno, que tengan buena semana. Espero que estén más despiertos que el resto de los docentes. Y cualquier duda, seguimos en contacto. Chau, chau. Gracias. Gracias igualmente. Buenas Muchas noches. gracias.